Muy buenos días con quienes en este momento se conectan con Hoja de Ruta. Buenos días para los que están desde tempranito acompañando a nuestra programación. Estamos en este nuevo programa de Ruta Emocional, aquí con María Sol Espinosa, y vamos a conversar ahora justamente del miedo. Del miedo, el pánico colectivo y todas las consecuencias que puede traer eso, ¿no? Que es importante entenderlas, es importante identificar que el miedo, digamos, es una emoción, no es una emoción ni buena ni mala, es una emoción, pero que tenemos de todos modos que aprender a gestionar para que este miedo no nos paralice, no nos inmovilice y tampoco nos lleve a otro tipo de situaciones que salgan de control. Buenos días, María Sol. Buenos días, Pauli, y buenos días a todos. Y sí, tienes razón. El miedo es una emoción y las emociones no son sino los esquemas adaptativos, esos mecanismos de supervivencia que tenemos ante alguna situación en la que estemos viviendo. No existen emociones buenas, no existen emociones malas, es la reacción, la forma como nosotros la llevamos, el tiempo en que nos quedamos con una emoción, lo que hace que me perjudique o me beneficie, pero no porque la emoción sea negativa o sea mala. El miedo es un mecanismo, como decíamos, en donde nos ayuda a defendernos, a actuar con rapidez, con eficacia ante situaciones que se nos presenta. Entonces, viendo un poquito lo que sucedió ayer aquí en la ciudad de Quito, a raíz de las noticias, pudimos evidenciar mucho esta parte del miedo colectivo. Entonces, pensaba y decía, bueno, ¿de dónde viene? ¿Por qué esa reacción de las personas a salir corriendo al supermercado y comprar todo lo que encontraban, pensando que se acababa el mundo? Entonces, averiguando, investigando un poquito, claro, nos conectamos con la parte de la información que nosotros guardamos en nuestro inconsciente colectivo, que se llama. Carl Jung, que es un psicólogo, psiquiatra, acuñó mucho este concepto de que nosotros guardamos una memoria también ancestral, hablemos una memoria sobre nuestras vivencias, la vivencia, mejor dicho, de todo nuestro colectivo anterior. Entonces, si nos ponemos a ver un poquito y vemos la reacción del coronavirus mismo en los países europeos, en los países asiáticos, y las reacciones distintas que se han presentado en cada uno. En Italia no hubo una respuesta mayor, no lo tomaron muy en serio. Y vemos un poquito la historia, ¿no? Vamos a la parte antropológica, digamos, anterior. Y vemos que en Europa han vivido situaciones en donde ha habido apogeo y caída. Apogeo del Imperio Romano, caída del Imperio Romano, guerras continuas, conquistas. Entonces, como que en Europa se está más acostumbrado al tipo de cambios diferentes. Hoy estoy en el máximo de mi estabilidad, hablemos así, y mañana soy conquistado, paso a ser de conquistador a conquistado durante mucho tiempo. Entonces, eso hace que en mi memoria estos cambios, estos nuevos factores no afecten tanto como sucede en América Latina, por ejemplo, que nosotros simplemente fuimos un pueblo con apogeo, caico, hablemos así, y que de repente nos conquistaron y nos quitaron. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos grabado cuando existen estos cambios, ya sea, por ejemplo, por la erupción del volcán o daños climáticos adversos? Las inundaciones. Es que nos conectemos con el hecho de tener y de repente que me quiten todo. Entonces nos conectamos con una sensación que es la de la carencia. Y por eso la actitud nuestra es de salir volando a acaparar, a coger, a protegernos. ¿Qué pasa? Que en los países, por ejemplo, que tienen las 4 estaciones, en los países nórdicos, por ejemplo, en Norteamérica, tú ves que en todas las casas existe un lugar que hay la alacena. Y en la alacena tienes todos los productos porque son personas que han vivido este tipo de cambios y tienen
un manejo preventivo. Entonces tú ves en todos los hogares, hay la alacena, tú abres y ves un montón de productos de los cuales cuando tú consumes el producto, vas de compras y almacenas. Consumes, compras, almacenas. Nuestra idiosincrasia no es así. Nosotros compramos, consumimos, compramos, consumimos. Entonces no tenemos el mecanismo de guardar. No sabemos, no está dentro de nuestras necesidades porque abrimos la ventana y tenemos todo a la mano en todas las épocas del año, en cualquier circunstancia. Siempre estamos acostumbrados a tener a la mano. Entonces, difícilmente, solo en ocasiones como por ejemplo la erupción del volcán la vez pasada, nos abastecemos y como no conocemos, entonces volvemos a coger todo lo que hay. Y luego nos gastamos todo y otra vez nos quedamos sin nada. Entonces, esta dinámica de la carencia, de que una situación me va a llevar a un estado de carencia total, es lo que hace que las personas, algunos, actúen de esta manera. El miedo para ellos no es el miedo al coronavirus, no es el miedo a enfermarse. Su miedo es a carecer. Eso como una primera parte. Y después ya viendo un poquito más, esto hablamos del subconsciente, del inconsciente colectivo, ¿no es cierto? Pero cuando ya vamos al inconsciente de la persona, ya vamos analizándole un poquito más, nos damos cuenta que verdaderamente muchas de las personas que estuvieron ayer comprando, haciendo esto, era por el miedo a no tener el control de la situación. Entonces, en la mayoría de los casos esto me va a quitar, yo no sé cómo lo voy a manejar, eso me aterra. Pero también yo creo que en la memoria, tener el control. Pero creo que también en la memoria, digamos así como tú lo explicabas, uno se va más atrás y claro, viene la conquista, digamos, y vienen y se llevan todo, absolutamente todo, pero además dejándote en una indefensión total, sometidos a una violencia, porque después de eso, pues claro, se vivieron tiempos para los pueblos, los pueblos originarios de aquí de América, esclavitud, asesinato, explotación de manera brutal. Y también te queda, yo creo que en la memoria también, y no tan... O sea, no tan atrás, ¿no? Quizás un poco más reciente también es esto de que siempre estamos con estados que no planifican, ¿no? O sea, ese miedo de saber que si no veo por mí, nadie va a ver. Entonces, a mí me toca ver por mi familia, por los demás, porque ya sé que si yo estoy esperando que haya una planificación, o sea, frente al coronavirus, por ejemplo, que no fue ayer lo que lanzaron la alerta. Es una alerta que se viene desde fines de año, donde realmente se tenía que empezar a hacer una planificación justamente para no caer en este pánico que es súper complicado, porque estamos viendo gente que sale a comprar como desesperado. Pero ¿qué pasa con las personas que no pueden comprar? Sí. ¿Qué pasa con las personas que no pueden salir de casa? ¿Qué pasa con las personas que están solas? Las personas mayores que dicen, y ahora a mí me viene a dejar mi hijito la comida, ya no se ha de enterar de esto, capaz que ya no puede, no me viene a dejar. O sea, la repercusión emocional que tiene esto también es súper importante y también debería ser tomado en cuenta por el, digamos, el Estado como Estado, por el sistema de salud, porque también estos estrés, estas situaciones de pánico también te generan enfermedades y esas enfermedades tienen un costo también. Exactamente, tienen un costo. Es un círculo, es como que, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿por dónde empezamos? ¿Qué se debió haber hecho primero? Si prevenir y hacer todo una organización antes de advertir que estamos propensos a esto general, o simplemente generar el miedo y que sea el caos el que justifique un poco el no tener planificado o el no tener las ideas, las estrategias claras. Una propuesta, exacto, ¿no? O un plan de contingencia fácil, que en ese momento puedas aplicar. Es mucho más fácil, siempre he dicho, culparle al otro que asumir la responsabilidad. Entonces es mucho más fácil para el Estado, para el gobierno, decir, se nos fue de las manos, mire la gente cómo actúa, estamos haciendo lo mejor posible, que dar una respuesta de prevención. Y esto es algo que todos deberíamos empezar ya a tomar. Porque además te dicen, es una emergencia sanitaria y la gente no tiene claro qué es. Entonces, podían haber utilizado
en vez de la emergencia, esa palabra que a uno ya solo... a ti te dicen emergencia, es grave, ¿no es cierto? El servicio de emergencia de un hospital, una clínica, es para gente que llega con las justas. O sea, la emergencia porque estalla un volcán, porque hay un terremoto, estado de emergencia, ¿no? Es un estado donde, digamos, o sea, tienes un montón de conceptos ahí de ahorita, o sea, de para allá. Cuando se hubiera podido hacer una cosa tranquila y decir, miren, para evitar el contagio, desde mañana vamos a tomar ciertas medidas, no va a haber desabastecimiento, tengan toda la tranquilidad, de preferencia traten de distribuirse para no aglomerarse en los centros comerciales, porque como ayer alguien decía por ahí, o sea, los que fueron a comprar enfermos y no enfermos, bueno, por lo menos la gripe común y silvestre que está de epidemia ahorita, ya cogieron un montón por ir como desesperados. Y aparte con este terror de que tú dices, ¿no? Este miedo, este pánico con las defensas, pero abajo, ¿no? Con ese estrés de tengo que comprar porque me voy a quedar, es que tengo que sentirme segura, por lo menos en mi casa, con la comida, si no puedo salir mañana. O sea, con toda una lógica terrible ahí, la gente salió, porque desde quien tenía que dar, y que yo aplaudo, la medida me parece que está bien tomada, sobre todo porque no hay un conocimiento claro y no hay otra propuesta, pero eso es un llamado también de atención, de saber manejar incluso en los mensajes también las cosas. Y es una cosa que nosotros también tenemos que aprender. Eso es justamente lo que crea este pánico. No sé si ustedes recuerden, pero hace algunos años hubo tanto en los Estados Unidos este programa que hubo de la invasión de los extraterrestres, que movió masas porque no hubo un conocimiento claro. ¿Qué pasó aquí con una radio, no? Años después aquí justamente con la radio, yo me acuerdo de esto porque mi suegro es el que siempre nos cuenta esta historia, fue partícipe que incendiaron una radio en el centro histórico, ¿no? Exactamente, fueron y incendiaron el diario El Comercio y hubieron muertos. ¿Y solo por qué? Porque los medios de comunicación en ese entonces, que era simplemente una radio, no había ni siquiera visual, sino solamente auditivo, crearon esta historia y generó un pánico total. Y la gente desesperada al sentirse burlada, al sentirse que jugaron con sus sentimientos, fueron con toda la agresión a quemar una radio, un establecimiento. Entonces, eso nos suele suceder y no tomamos conciencia del poder que tienen estas redes sociales, justamente la comunicación tergiversada, malintencionada, de mover masas, pero de una manera irresponsable, totalmente irresponsable. Ayer estaba yo en una clase y teníamos obviamente nuestros teléfonos apagados hasta cuando se acabó, ya era mediodía. Y cuando aprendimos, teníamos un montón de mensajes, unos de pánico. La gente comenzó ¿pero qué pasa? ¿El colegio no tienen? Y entonces ahí es cuando lo que tú dices es cierto. Comienzo a sentir ese miedo y todas las creencias que yo tengo, todos los pensamientos de carencia, de vulnerabilidad, de no poder controlar, llegan a mi cerebro y mi respuesta únicamente es: estoy en peligro, atención, atención, estoy en peligro. Y nuestro cerebro lo único que responde es: hay un peligro, sistema inmunológico, a trabajar a 100 por hora. Tienes que defenderte de algo, no sé de qué, pero tienes que defenderte. Y comienza nuestro sistema inmunológico a bajar, porque estoy trabajando en un lugar en donde no hay peligro real. Es un peligro imaginario, pero el cerebro no entiende que es imaginario. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de las personas ahora? Que estamos viviendo en un estrés, con un sistema inmunológico bajo, abiertos totalmente a que cualquier virus, bacteria que prolifere alrededor nuestro nos ataque, y a caer en la enfermedad más rápido que lo que realmente debería haber sido una contaminación en el caso del que estábamos hablando. Entonces, debemos tener conciencia de que no es solamente el compartir un mensaje, un chiste, sino también lo que estamos generando en las otras personas a través de este miedo. El miedo nos puede realmente paralizar. Yo veía alguna vez, decía, el miedo a la enfermedad lo único que te genera es enfermedad. El miedo a la crisis lo único que te trae es más crisis. El miedo al miedo lo único que te da es más miedo.
Y uno puede ver, ¿no? Quienes hemos estado digamos, con personal de salud, digamos, ¿no? Como personal de salud, perdón. O sea, a veces cuando ha pasado algo, claro, vemos que rapidito la gente se vuelca de una manera o empieza a esparcir rumores terribles y todo, y eso nunca ayuda, ¿no? O sea, yo siempre he dicho el pánico, y creo, bueno, no es mi frase, pero me ratifico en eso de que el pánico ha generado más víctimas mortales que los mismos sucesos, ¿no? Sean estos de enfermedad, Eso sean... es la verdad. Entonces, uno un poco, por ejemplo, como tú hacías el análisis en Europa, la gente tiene digamos, esta actitud también de tranquilidad, porque sí son ciudades que sean, o países que después de todo lo vivido, pues, después de las guerras y de todo, sí es gente que ha desarrollado Está preparada hasta cierto políticas punto. y protocolos, sobre todo, que deben haber en todos estos casos, sea de enfermedad, en cualquier tipo, ¿no? Inundaciones, lluvias y todo, para salvaguardar la vida de la gente, o sea, para disminuir en lo que más se pueda las víctimas mortales, ¿no? Que puede tener cualquiera de estos eventos, que pueden ser enfermedades, que pueden ser catástrofes naturales, incluso cuando hay estas amenazas, o sea, de posibles conflictos armados, de todos modos, como tú bien decías, ¿no? Uno va en Europa y uno puede ver que incluso tienen sus congeladores, tienen, sí, aparte de la despensa, tienen una política preventiva. Exacto. Lo que nosotros carecemos siempre. Totalmente. Entonces, claro, eso también a la gente de saber que nadie va a responder, digamos, en un momento de estos de desesperación. Y como yo decía desde un inicio, o sea, ante una cosa, como tú decías, ¿no? No pasa nada, está bien lejos, ¿no? Incluso el presidente o el gobierno de Colombia, me pareció a mí terrible que estaba pidiendo una declaración juramentada de no tener el virus. O sea, como que un documento puede parar un virus. O sea, es de tener un desconocimiento total y claro, frente a eso la reacción de la gente, y creo que en nuestros países sobre todo, me toca ver por mi familia, de la manera que yo sé, de la manera que he aprendido o que mal he aprendido, y toca realmente, o sea, empezar a reaprender que hay mejores cosas para hacer, ¿no? O sea, y esto que hablábamos, ¿no? O sea, del miedo, de cómo enfrentar el miedo, de cómo asumirlo, pero también no quedarnos en ese miedo, no quedarnos en esa paralización, en esa inmovilización, porque eso también nos genera otro tipo de problemas, ¿no? Claro, totalmente. Y eso es lo que te digo, o sea, se evidenció ayer, se evidenció en octubre, se evidenció en algunas situaciones en las que hemos tenido estos imprevistos y que no sabemos cómo manejarlo. Y es quitarnos la responsabilidad de las consecuencias de todo lo que estamos realizando, de nuestros actos. Esta parte de que tú mencionas ahorita, de ver por uno mismo, de que uno no tengo quien me proteja, no cuento, siento que el gobierno no va a hacer nada, o el Estado, o alguien más va a hacer algo por mí, y me convierte en una persona egoísta y voy y acaparo todo y me cuido de todo, no es la solución. O sea, tampoco es el motivo, porque como tú decías, hay un grupo de gente vulnerable a la que ni siquiera puede hacer eso, pensar en sí mismo. Yo veía ayer un post y muy, muy, muy real, porque es de alguien familiar mío. Tienes un niño con autismo. ¿Y qué pasa con un niño con autismo? Un niño con autismo no le puedes poner una mascarilla. Un niño con autismo no le puedes decir, no vas a ir al parque, te vas a quedar acá. Entonces, entrar a entender que también existe otro tipo de personas que están viviendo lo mismo que nosotros vivimos, pero desde otra perspectiva. Que hay otro tipo de realidades, claro. Otras realidades mucho más fuertes, mucho más profundas, y que no nos damos cuenta cuando vas al centro comercial. Y yo te hablo de esto de una persona conocida que a mí me dijo, fui a recoger absolutamente todas las mascarillas que habían, puse en el carrito y salí. Cuando recién comenzó esto. No entiendo por qué mi reacción a eso. O sea, ella misma se preguntaba y decía, no sé por qué lo hice, sé que fue y ahorita, por ejemplo, sé que fue malo, las personas que hacen tratamiento para el cáncer,
las personas que están en un tratamiento con corticoides, las personas que tienen el sistema inmunológico deprimido porque son diabéticos crónicos, porque tienen lupus, porque tienen hipertensión, incluso los de VIH, ¿no? O sea, sin aquí juzgar ni bien hecho que tengan, ni eso les pasa, no, cuidado, porque uno no puede saber a la vuelta de la esquina quién puede estar, pero ellos son los que debían tener la prioridad en mascarillas. Y alguien que actúa de esa manera y que se lleva todo el gel y que se lleva todas las mascarillas, o sea, primero, si no está enfermo, no necesita usarlas. Si no tiene ninguna situación de salud, alguna alteración de salud, no necesita usarlos. Quien sí deben usarlos es justamente, primero, el personal de salud, porque está en contacto permanente. O sea, una persona, una enfermera o un médico que está en un hospital, por ejemplo, en el área de infectología, donde no es que solo hay coronavirus, capaz que no hay ni siquiera coronavirus, pero que está con personas con tuberculosis, que las hay, con personas con cualquier problema, o en el caso de los niños pequeños con meningitis y todo, es una persona que tiene que estar, incluso si es sana, tiene que estar protegida para no sobreinfectar a las personas que están ahí y para no tampoco volverse un caso más de las estadísticas, ¿no? Entonces esas cosas también se tienen que entender y ahí nos damos cuenta, o sea, miren el miedo cómo puede ser. A veces yo digo, uno no se pone a pensar que a lo mejor un familiar necesitaba una mascarilla. Y uno en ese momento hizo todo y no se acuerda que es cierto que mi abuelita tiene no sé cuántos años, es diabética, habrá conseguido mascarilla. Y ya no puedo salir ni siquiera a dejarle. O sea, y más que eso, Pauli, es un miedo tan irracional que yo me protejo, yo me pongo la mascarilla, yo cojo todos los gels, yo me limpio, pero y el que está afuera no tiene la oportunidad de hacerlo. Claro, exacto, eso decía alguien, ¿no? Tienes que darte cuenta que los otros también tienen que lavarse las manos, tienen que usar mascarilla para no contaminarte, entonces tú no puedes acabar con todos los jabones, los geles y las mascarillas, porque estás dejando a quienes sí deben usarlas también ahí caminando libremente por la calle en indefensión total, pero ¿qué más les toca? Porque tú fuiste como loco a acabar con todas las reservas de todo. Entonces, por eso yo digo, o sea, cuando el miedo, cuando esta emoción no es bien gestionada, las consecuencias pueden ser peor que el mismo miedo. Exactamente, el miedo produce más daño que el mismo daño. Entonces, la invitación es un poco a que las personas que actuaron, porque yo estoy consciente que no fue consciente su reacción, que no lo hicieron porque son tontos, porque son egoístas, porque son, no sé, o sea, no es... Claro, no había la reacción, intención, no había una reacción intencionada. Totalmente, exactamente, con una intención de maldad. De hacer daño. Pero sí hay una información detrás de todo eso que les lleva a entender qué estoy haciendo, por qué entro en este pánico, por qué siento que si no tengo el control de la situación o de las situaciones, en este caso de esta, pero capaz que en mi vida en general, si yo no tengo el control, yo me desespero, yo entro en una preocupación, no lo puedo manejar. Entonces, ¿hasta qué punto las reacciones de las personas que salieron ayer? Yo veía las fotos y veía que eran inclusive personas con ternos que salían de la oficina, que dejaron botando su trabajo para cruzarse al Megamaxi. Y había por ahí un video que circulaba que incluso había gente que se iba ya a las manos, ¿no? ¿Sí? Sí, me parece que en algún Supermaxi, porque yo estuve primero en la cola, porque, o sea, a eso nos lleva, este pánico nos puede llevar a todas las personas que ayer situaciones de agresividad. Tengo que salir, tengo que ir a comprar, no tengo nada, me voy a desesperar. Yo sí les invito a que vean qué hay detrás de todo esto. Porque sí, hay una necesidad, debemos ser prudentes, debemos resguardar, yo, por ejemplo, de verdad no tenía, porque ayer iba a hacer compras yo, pero sin saber esto. El momento que yo me enteré, dije, yo no me voy ni de fundas a un centro comercial, o sea, ya, igual yo. Lo siento mucho. Igual yo dije, salados, hay que esperar hasta que vuelvan a proveer en las perchas para ver si uno puede comprar algo, porque ayer ya dejaron todo un poco esta situación. Pero las personas que acudieron, que estuvieron, cuando dijeron van a ver las medidas económicas y que también salieron corriendo las gasolineras, igual estaban las colas otra vez porque decían que iba a subir, que se iba a hacer. O sea,
¿por qué me Y dejo porque además que llevar? por más que te suba, ¿cuánto te dura el tanque de gasolina? Sí, por eso O sea, no es digo, que te va a durar unos son- 40 años para aguantar para o que un valga la año, pena. ¿no? O sea, vas a estar 3 días, 4 días, en el mejor de los Sí, casos ahorrando una semana con la gasolina, digamos, con el claro. precio anterior. Ujú. Y el día lunes tenías que otra vez poner el precio más caro, o sea, y claro, ¿no? Como tú dices, salir en estas desesperaciones, o sea, que se pueden hasta chocar, tener un accidente, generar un conflicto, irse a las manos en la gasolinería, les iba a salir mucho más caro Claro, que claro. en la Por eso gasolinera, digo, perdón, esto mucho es más caro que el irra- costo de subida del combustible en el de tanqueo, lo ¿no? que O se iban sea, a ahorrar, los centavos que se ahorrarían, o, pero es este miedo irracional. yo no sé si tú alguna vez viste Irracional. una película que se llamaba Dominó, que hay un apagón con una ola de calor en los Estados Unidos. Ya. Yo creo que esa película es así como, y les recomiendo que vean, hay algunas que tienen ese título, pero esa es Dominó. Y la niña de esta familia estaba enferma. Entonces ellos salían desesperados a conseguir, le dio una otitis, me parece, y claro, se moría del dolor y van había el apagón y claro, no funcionaban los distribuidores de gasolina, porque en los Estados Unidos además es que vas, tú mismo Claro. cargas y no había, bueno, era un caos, no funcionaba, se moría todo el mundo del calor, empezó a acabarse el agua. Entonces tú ahí empiezas a ver, o sea, cómo la gente salió desesperada a aprovisionarse de agua porque no sabían cuánto iba a durar el apagón y todo. Y este señor salió y después, o sea, incluso mataron una persona y todo. Eso es una cadena de acontecimientos así terribles, terribles. Una situación No de nos un permite, pánico absoluto. No nos permite procesar, pensar. Que claro, o sea, después al final como que ellos, o sea, están en su casa y todo, y como diciendo que alivio, y un poco el final feliz, pero uno ve esa película y te pones y dices, o sea, la cantidad de cosas que pueden pasar, ¿no? Yo recuerdo que una vez hubo un atentado también o un llamado aquí en uno de los bancos cercanos al colegio, y que decían que se iba a hacer el protocolo de evacuación y les iban a tener en un sitio en el caso de que llegara la explosión. Y me acuerdo que igual todo el mundo decía, no, y no nos dejan retirar a los hijos, no nos dicen nada. Entonces yo decía, ¿quién les va a querer decir nada si actúan como locos? Claro. O sea, por Dios, dejen, porque en todo caso ahí están los chicos, están con el personal que permanentemente está preparado para moverles a sitios seguros y todo. Y nosotros con los carros no dejamos salir ni a los buses ni a los niños, no vamos a poder salir ni nosotros mismos porque vamos a llegar, vamos a soltar el carro en media vía, a coger el guagua, no nos dan el guagua y después cuando querramos salir. Entonces yo siempre digo, o sea, ya, pensemos, ahora mismo, ¿no? Yo tengo a mi hija afuera, no sé si pueda regresar. Y claro, uno ya ve, yo respeto mucho las decisiones de los padres de familia, no estoy juzgando, pero a mí me decían, tráele antes, y yo le decía, no, porque si yo le traigo antes, ¿yo qué garantía tengo de que se me cumpla realmente? Porque además ella viene con una escala, ¿qué garantía tengo de que se cumpla y no se me quede en un aeropuerto, no se me quede en un limbo de que no puede entrar, de que no puede salir, de que no puede regresar? Prefiero esperar al día en que vienen y coordinar además porque es una visita coordinada, digamos, entre los dos ministerios y yo qué sé. Entonces yo puedo apelar, realmente no puedo traer a mi hija, apelar a que se le puede extender la visa y todo de manera controlada y organizada. Claro. Y no poner en este pánico, en el susto, y después tener que ver en qué vuelo me voy para irle a dar el encuentro en la mitad del océano, como digo yo. O sea, esas cosas tenemos que ponernos a pensar, o sea, es difícil porque, como tú bien decías, venimos con una cosa acá atrás de que estamos como solos en este mundo, de que tenemos un mensaje, digamos, en el subconsciente de que tenemos que ver por nosotros, de que tenemos que cuidar, que nosotros somos las guardianas en el caso de las mamás sobre todo. Claro. Pero así mismo, o sea, con esa misma conciencia también respirar, tomar aire y decir, a ver, pensemos bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para no generarnos un conflicto mayor y para no generar al resto también un conflicto mayor. O sea, no podemos actuar como islas y peor en estos momentos que realmente una actitud no intencionada, pero una actitud de estas, o sea, de acaparar todo lo que hay,
podemos estar generando en otras personas problemas mayores. Capaz no nos enteramos nunca, Claro. pero sí tenemos que hacer conciencia de que podemos ser, De que no más estamos bien, solos, de que agudizarlo, de que un estamos en conflicto, un grupo. exacto, agudizar los conflictos en vez de ser parte de la solución, o Y, por lo menos claro, no agudizarlos. Ajá. Y te digo que esto va más allá solamente de lo que sucedió ayer. Ayer justo conversaba con una de mis pacientes, me decía, estoy aterrada porque donde yo trabajo, esto va a traer consecuencias tenaces. Ella trabaja en un medio turístico. Y decía, nos cancelaron todos los programas que teníamos para estos meses y estamos aterrados de que en junio, julio, que es los meses en donde nos mantiene el trabajo, nos cancelen todas las operaciones. Entonces, no sé qué hacer y claro, va a la consulta porque dice, necesito que me ayudes a procesar, tengo un nivel de ansiedad tremendo, no sé hacia dónde ir. Y entonces, claro, parte del trabajo es esto, bueno, ok, esta es la situación, esta es la realidad hoy por hoy. ¿Qué puedes tú hacer desde tus capacidades en este tiempo que no vas a tener trabajo turístico como tal? Primero, para mantenerte ocupado. Segundo, para que sepas que estás aportando. Tercero, para que realmente sea un aporte para la empresa de alguna manera. Y decía, porque mi jefe entró en pánico, solo se quedó pálido, solo nos quedó viendo y nos dijo, nos fregamos. Estamos fritos. Estas situaciones a nosotros nos causa un problema tremendo. Entonces, entender también la otra parte, que no es solamente el asunto de la enfermedad como enfermedad, sino el asunto económico. Todo lo que está sucediendo. Entonces decía, y lo peor de todo es que me topo con un amigo que trabaja en un lugar donde hacen las mascarillas, y decía, en cambio nosotros estamos a full, no nos abastecemos, estamos, pero que no sabemos ya cómo hacer. Entonces yo digo, si tuviéramos una conciencia colectiva, si tuviéramos una manera de pensar en que no somos solo nosotros, sino que somos todo un grupo, todos pertenecemos a un mismo conjunto. Y yo decía, ¿cómo no podríamos, ustedes que no van a tener trabajo durante estos 2 meses porque se les paraliza toda su operación? Bueno, tomen, ayúdenos a hacer mascarillas, por último. O sea, eso es lo que se requiere. Entonces, compartamos, seamos solidarios, hagamos un trabajo en conjunto. No perdamos, o sea, no me. Y fíjate no me que eso, por yo ejemplo, solo lo mío, yo estoy en mi tiempo de oportunidad, yo ahorita me voy a comprar el carro maravilloso y la casa porque estoy en el negocio, pero en el negocio perfecto, sino que todo lo contrario, o sea, también comparto esto con el que no tiene, esto es la solidaridad verdadera. Porque fíjate que en Italia, por ejemplo, estaban congelando los intereses de los préstamos para que la gente esté tranquila, sin poner intereses, hasta que pase todo, la gente no tenga la necesidad de hacer dinero para cumplir con sus responsabilidades, igual congelando los intereses de hipotecas y de cosas. Entonces, también, yo digo, desde ahí incluso ves, o sea, desde la banca, que digamos que los bancos italianos no es que son bancos estatales ni nada, son bancos privados y todo, pero sí hay un sentido de comunidad, por lo menos. Exacto, o sea, no, digamos, ellos saben que siempre ganan, o sea, un banquero siempre gana. Pero aquí no hemos visto nada de eso, o sea, es más, se han aplicado medidas de esta misma semana que van a golpear mucho a todos, sobre todo a la clase media, sobre todo a la clase media, y es el momento de pensar en eso. O sea, ¿qué hacemos? ¿Salimos corriendo a llenar el tanque que se nos va a acabar en una semana? ¿O empezamos a ver cómo entre el amigo que tiene una empresa chiquitita, el otro amigo que tiene, a ver qué le puedo comprar a él, cómo le puedo ayudar, porque tiene hijos, porque tiene familia, porque a lo mejor cuida a sus padres ancianos, dependen también de él? O sea, ¿cómo empezamos? A que este miedo que sentimos todos de que alguien se nos vaya a enfermar de la familia, que se nos puede incluso morir, le vamos dando otra cara. A ver, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Cómo nos protegemos de que llegue? ¿Cómo cuidamos a esta persona, a nuestras personas mayores, sobre todo, de que no se contaminen? Y luego, ¿cómo enfrentamos también que aparte de esta enfermedad y de esta falta de prevención y de información, que realmente ha sido una falla terrible desde el gobierno, como también nosotros empezamos a darnos la mano? Y justo hace unos días
La otra semana tuvimos un médico aquí y él decía, a ver, las autoridades no están haciendo, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces él decía, a ver, en el barrio, o por lo menos en la familia, veamos, ¿cuántos ancianitos hay? Entonces no llevemos a los niños que están ni siquiera con un resfriadito donde ellos, porque tenemos que preservar su sistema inmunológico, que esos estén sanos. Y si por ahí se contagian, pues que solo le hagan la lucha al coronavirus en casa, cuidaditos, hidratados y todo, y no estén haciéndole frente a más 2 o 3 enfermedades porque fuimos con los niños enfermos o fuimos nosotros enfermos a dejarles todos los virus ahí y después nos fuimos, porque después no vamos, nosotros enfermos también no vamos a poder echarles la mano. Entonces, por lo menos en la familia, empezar a determinar cuáles son las personas de riesgo en el caso del coronavirus. Y también luego, frente a todo lo que está pasando, a ver qué está pasando con mi hermano, con mi primo, cómo le va, por lo menos le invitaré un cafecito, por lo menos que se sienta acompañado en todo esto. No sé, o sea, como tú dices, o sea, entender y romper realmente esto que nos quieren poner en islas individuales así, romper con todas las ganas del mundo nosotros. Y asumir que somos una comunidad que vivimos en este planeta que además es el único. No hay otro a donde podemos irnos. Sí. Y me haces acuerdo, otra de las cosas que es importante remarcar es la responsabilidad que tenemos. El día de ayer también, si te digo, ayer fue un día muy, muy especial porque hubieron muchas cosas. Lleno de elecciones. Claro, me cuentan algo que sucedió, que en un lugar, no voy a mencionar dónde ni de qué se trataba, les habían cerrado la puerta y no les dejaban salir y un grupo de personas decía, bueno, ¿y por qué no podemos salir? Hasta que después de un momento alguien se acercó y dijeron, no, lo que pasa es que estamos fumigando ahorita esta parte de aquí. ¿Cómo así? Porque resulta que se asomó una señora a pedir una cosa y cuando le dijeron que no había y le pidieron que vaya a otro lugar a adquirir porque ahí no había, la señora les dijo, no, es que no puedo porque es que estoy con esto de la cuarentena y solamente aquí que estaba cerquita nomás me acerqué para preguntar. Entonces, claro, era una persona que estaba en su estado de prevención, se supone que no debía salir, se supone que debía esperar los días para ver si no está contagiada del coronavirus, pero me fui a Quisito nomás. Y en ese Quisito nomás había otras personas que estaban. Entonces, ¿dónde está realmente nuestro sentido de responsabilidad? De que no es que solo un ratito, aquí nomás, no pasa nada. Este pensamiento que también tenemos nosotros de minorizar, no porque querer hacer de esto grande, pero bueno, me dijeron que me quedo, me gusta. Y ahí volvemos a esto, es que a lo mejor esta persona no tenía quien le dé viendo lo que ella necesitaba. A lo mejor era una cosa que necesitaba en realidad, a lo mejor no tenía nada para comer, pero es esto, o sea, es que va de la mano, ¿no? ¿Por qué también somos así? Un poco también es eso. O sea, ¿por qué aquí pasan esas cosas? Porque nos hemos vuelto descomedidos, nos hemos vuelto súper antisolidarios. Y eso sí es una cuestión que tenemos que cuestionarnos al interior. Por eso yo decía, o sea, a veces uno está hablando de que sí, yo les doy y todo, pero uno no sabe si los papás mayorcitos tendrán el pan para hacerse un cafecito, tendrán un poco de fruta, tendrán algo. Los padres, o sea, las personas mayores de la familia. A veces decimos, no, esos están súper bien y no sabemos la realidad, porque los que estamos súper bien somos nosotros y cuando estamos en ese estado de súper bien, poco nos acordamos de lo que pasa a veces en la misma familia. Entonces, es un poco eso también. O sea, y yo decía ayer, ¿no? Decía, yo creo que se van a hacer su agosto estos chicos que andan en las bicicletas, ¿no? Globo, Uber Eats y todo. Y decía, qué bueno porque son chicos que están trabajando durísimo y que se andan peleando por una carrera, por una cosa, porque tienen que llevar el pan a su casa. Entonces digo, vean, ahí está la oportunidad de darles en estos momentos, de ayudarles un poco a que ganen un poquito más quizás, pero si yo estoy enfermo, si tengo a alguien enfermo, ahí está, poderles utilizar a estos chicos que van en bicicleta y todo y que te pueden llevar. Cierto que uno paga un poco más, pero no te vas a quedar pobre tampoco por eso. Y estás siendo prudente y estás dándole la mano a alguien que está haciendo un trabajo digno
y que está también tratando de llevar el pan a su casa. O sea, ir aprovechando estas cosas en esa medida, ¿no? De echarles una mano también a estos muchachos que están ahí en estos trabajos que son bastante complicados. Y no es solo echar una mano, es lo que te digo, es ser responsable con que no voy a salir yo y voy a exponerme yo y voy a exponer al resto y voy a contagiar si es que puedo. Oí alguna vez hace unas semanas cuando hablaba una persona justamente de la China que está haciendo un intercambio y nos contaba y decía cómo están llevando la situación en su ciudad. Y él decía, bueno, todo es súper tranquilo porque nos dijeron que no teníamos que salir, que tenemos que estar aquí haciendo el trabajo desde la casa. Y sí, todo lo que nosotros consumimos lo diario, no es que nos vamos y nos llenamos de productos ni nada. Y hay un grupo que son los encargados de estos Uber, hablemos así para allá en China, que son los que hacen la distribución de los alimentos. Y nosotros llamamos y pedimos los que necesitamos y nos vienen y nos traen. Ellos están equipados, ellos van con sus protecciones, no es que tampoco es cualquier persona, y pedimos lo necesario. Ha bajado mucho el asunto de la economía en los restaurantes, en las tiendas, pero lo que se ha hecho es que los restaurantes ahora las personas hacen su trabajo y mandan a través de estos deliveries, digamos así, a entregar a los domicilios. De estas entregas a domicilio, claro. Entonces, de alguna manera se ha sustentado la parte económica, a pesar de que ha bajado, no digo que no, pero no han entrado en esta crisis que podríamos llegar nosotros a tener si es que seguimos con este miedo y este pánico a no sentirme protegido, a no sentir que no sé qué es lo que voy a manejar, cómo lo voy a manejar, qué es lo que va a pasar, a la incertidumbre, que es lo que más nos genera el pánico. Y ver cómo podemos, como dice, en tiempo de crisis, es cuando más oportunidades hay. Ayer me decía el profesor, mientras otros lloran, yo estoy preparando pañuelos, o sea, trato de buscar cómo salir de esto en lugar de quedarme a llorar y a estar en el sufrimiento, sino buscar oportunidades para, de alguna manera, desde mi forma de ser o desde lo que yo hago, ayudar al resto. Y haciéndote videos, ¿no? Haciéndote videos en la cabeza de que hay, ¿y qué me va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a vivir? ¿Y si mañana no hay? Bueno, cuando llegue mañana uno tiene que estar ahí para ver cómo soluciona, pero uno no puede estar porque a lo mejor llega mañana y no pasó nada. Pero hasta eso ya estuve al borde de un ataque, de un infarto, de un ataque de que me podía llevar al hospital, entonces ya no importa si llega el mañana, ya estoy inconsciente, ya estoy hospitalizado, ya generé, como yo digo, se agudizan los conflictos porque estás totalmente alterado, totalmente negativo. Y eso no nos ayuda ni siquiera, o sea, personalmente no nos ayuda. No nos lleva nada. A pensar. Nos perjudica mucho. A buscar alternativas, claro, totalmente. Nos perjudica totalmente. Y a veces también eso es lo que esperan de nosotros. A veces también hay, sí, grupos o que a través de este miedo, a través de esta paralización que generan en las personas, sacan provecho también. Entonces, no dejemos que... Y que normalmente son los que siempre se aprovechan. Entonces, en eso también hay que ir rompiendo eso, porque yo creo que si las crisis como estas son oportunidades para no sé, para crecer, para hacer otras cosas, pues que nos rinda provecho a todos, ¿no? Y no a los mismos de siempre, o sea, a los mismos que siempre están por ahí. Era una nota, veíamos, yo te digo, en este curso que estaba, decíamos, bueno, ¿qué podríamos sacar de esto? Vamos a dar una idea. Despertemos la creatividad. Despertemos tú, desde lo que tú haces, ¿qué harías en esta crisis para ayudarte? Y entonces íbamos dando ideas cada uno y veíamos que en verdad, en lugar de quedarte en el me voy a acumular, me voy a descontrolar, me voy a entrar en el miedo, dejas a un lado esta sensación y que más bien este miedo te impulse, te dé el valor a hacer algo distinto. Ahora voy a estar desde mi casa y no voy a poder ir y no voy a poder trabajar. Ok, desde tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué podrías hacer? Entonces, daban ideas, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo creo que prepararía aceites esenciales para mejorar tu sistema inmunológico, ¿ya? ¿Y cómo lo harías?
lo comenzaría a vender por internet y con los delivery. Ah, perfecto, muy bien. Cosas que no lo hacen, que están totalmente fuera de su trabajo habitual, que se dedican a otro tipo de cosas. Pero íbamos viendo qué posibilidades hay y encuentras un montón. Hay un Y montón claro, o de sea, a ver, nos oportunidades faltan que sacar. mascarillas. De pronto mi mamá tiene una máquina de coser, mi hermana cose, a ver, hagamos un montón y por lo menos para que tengamos Aunque uno sea cada para uno. protegerte. Exacto, Ajá, o sea, para coser. Hay muchas formas de afrontar estas situaciones. No nos dejemos llevar por lo que el resto hace. Lo que sucedió ayer nos da una idea de lo que es lo que conocemos como las neuronas reflejo, ¿no? Que son las que me permiten a mí entender tus pensamientos. Entonces, estas neuronas sirven justamente para generar esta empatía en las personas, ¿no es cierto? Porque yo veo una película en donde el actor sufre y yo también sufro, porque me conecto con tus sentimientos. No nos conectemos con ese miedo, conectémonos o tratemos de difundir o de proyectar paz, tranquilidad, que esta situación nos va a llevar hacia algo. A mí me dicen mucho, no, yo estoy tratando de conectarme con lo positivo y te juro que trato de ver todo lo positivo. Y yo les digo, no se trata de ver lo positivo, porque ¿dónde está lo positivo? Se trata de yo sentir que de esto debo hacer algo. Debo hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Desde lo que siempre voy a repetir en todos los programas de aquí, es yo, desde mi vereda, ¿qué puedo hacer ante esta situación? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo dar? Siendo quien soy, haciendo lo que hago. ¿Qué puedo aportar? De pronto no ir a meterme en un lugar en donde todo el mundo está con la energía negativa perjudicando. Ok, ese va a ser mi diciendo, aporte. sí, o sea, y además como alimentando la ansiedad, la angustia, ¿no? Porque eso también es súper importante que en estas crisis, o sea, paremos el tema de los rumores, de estar reproduciendo que la noticia que me dijo el de acá, que vino el de allá, que por ahí suben un audio de una mujer de China, después suben el otro de una italiana, y que sí, que lo que pasa es que no hay esto y no sé qué. O sea, si uno no puede verificar y contrastar si esa información es real, si realmente viene sustentada con algo, eliminen porque esto lo único que hace es generar más pánico. Y ayer yo creo que fue una muestra evidente, gracias a Dios creo que no llegó a mayores, pero podría llegar a ser peor realmente, peor. Entonces, aprendamos también a difundir noticias saludables, a difundir noticias que nos ayuden a enfrentar, digamos, la adversidad que se puede presentar en ese momento, y no noticias que nos lleven al pánico, que nos lleven a guardarnos en nosotros mismos, que no nos permiten ni pensar ni reflexionar, sino que peor de exacto, noticias que nos lleven a eso, ¿no? Porque sería terrible llegar a ver a la gente pegarse, matarse, incluso darse de tiros en un supermercado, en una gasolinera, por llenar el tanque, por conseguir una leche, como yo les decía en esta película que era así. O sea, llegar así a los tiros, a los trompones, a las palabrotas, ¿qué sacamos? Un muerto, una persona herida, una persona lesionada, o sea, cosas que a veces son, digamos, irreparables, y que vamos a cargar con eso toda la vida. Y no estamos exagerando, o sea, estas situaciones de pánico pueden llevar a ese tipo de cosas. O sea, gente que pierde el control y cuando se da cuenta de lo que hizo ya es demasiado tarde. Entonces, tratemos de difundir, de utilizar realmente las redes sociales para cuestiones positivas. Como nos decía aquí Marisol, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Desde dónde podemos aportar? Desde nuestra vereda, ¿qué podemos decir? Nosotros aquí en Hoja de Ruta hemos traído médicos para que aclaren, para que bajen este nivel de angustia. Y hemos tenido comentarios, ay, ustedes están hablando así demasiado a la ligera, porque yo tengo no sé quién, o sea, nos han escrito ahí. Ayer incluso alguien hasta nos hablaba y nos decía, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Por qué están ahí? Pues estamos usando este medio y trayendo médicos y personas que realmente conocen sobre el tema para que les digan a ustedes lo que pueden hacer de una manera tranquila. En ninguna enfermedad uno puede salir y a los trompones y a los gritos y a la desesperación a hacer nada positivo. Esa es la realidad. No se puede. Cambiar el pensamiento, Pauli, porque de ahí
es el inicio de todo. Si yo pienso que esta situación me va a hacer daño, si yo pienso que estoy en peligro, si yo pienso que no voy a salir de esto, si yo pienso que necesito hacer algo urgente, automáticamente me empiezo a creer que esto es realidad. Entonces, de mi pensamiento lo transformo en una creencia y entonces empiezo a creer que realmente esto es más grande de lo que dicen, empiezo a creer que debo hacer algo inmediatamente para tomar decisiones y manejar y tener el control, como decía. Uh-huh. Y luego termino convenciéndome de que estamos hechos pedazos, de que esto no va a funcionar. Y comienzo a vivir en sufrimiento. Y el momento que yo empiezo a vivir en el sufrimiento, en el conflicto, me empiezo a enfermar. Uh-huh. O sea, tomar conciencia de que mi pensamiento me está llevando acá. Lo que yo pienso es lo que yo atraigo. Es la forma como yo estoy vibrando, es la forma como yo estoy llevando la situación hacia el exterior. Entonces, lo único que nosotros les pedimos, no porque no demos valor a lo que está sucediendo, sino que simplemente cambiemos, empecemos cambiando por el pensamiento. El pensamiento de que esta situación es algo en la que tengo que tomar responsabilidad, pero desde lo que yo realmente puedo hacer. Empiezo a pensar en qué puedo hacer yo desde aquí. Ayer me decía otra de las chicas, me decía, quisiera que vayas a mi oficina, por favor, y nos hagas una charla. Porque nos infundes por lo menos esa tranquilidad, uh-huh, esa paz, porque estamos todos así, aterrados. Entonces dices, claro, necesitas cambiar tu manera de pensar. Necesitas empezar a sentir que esta es una situación que ya está pasando, que es real, que está aquí, pero que debo hacer algo yo, no de mi manera egoísta, sino en conjunto. Uh-huh. ¿Cómo podemos trabajar todos en esta situación para que sea lo menor, no una carga, sino lo que es? Es un problema al que tenemos que encontrar soluciones y dar ideas cada uno. Es el momento exacto para utilizar nuestra creatividad, es el momento preciso para saber qué puedo hacer en todo esto, para reflexionar. Una mamá me decía, justo ahora me escribía y me decía, estoy súper preocupada, nuestros chicos están por graduarse, todos los eventos que se estaban preparando uh-huh para esta graduación, no sé qué hacer, estoy entrando en desesperación. Entonces yo le decía, o sea, no podemos, con la desesperación no vamos a llegar a ningún lugar. Y no pasa nada si nos saltamos un evento, si se hace una cosa, o sea, exactamente. Es más importante preservar la salud hasta dónde, exacto, hasta dónde es nuestro fantasma, ese monstruo que es el miedo, el tamaño real. ¿Qué pasa si es que se suspende? Se suspende. Si es que no hay el acto, no hay el acto. O sea, no podemos, pasa nada. Agrandar algo de una manera porque no conocemos, porque no sabemos, porque todo el mundo dice, porque y si pasa, y si sucede, y vamos hacia el futuro de entrando en este pánico. Además que esta cuestión, el rato que estamos aquí y estamos con el virus y todo, no puede durar eternamente, ni siquiera puede llegar a los meses. O sea, fíjense ustedes lo que ha pasado en China, cerraron la ciudad, ya se están abriendo, en Italia están en una cuarentena, o sea, eso entiéndase que será a lo mucho un mes, aquí posiblemente entremos también puede ser un mes, no creo porque no tenemos la capacidad tampoco para que la gente no pueda salir de la casa un mes, no están, digamos, dadas las condiciones, habrá que enfrentar otras medidas de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, tranquilidad, es lo que yo decía, o sea, te pones a pensar, y ahora es que ya viene esto, ya viene el otro, y no sé qué. Entonces, sabes que tenía una amiga que ella siempre decía, uy, yo odio que llegue marzo porque siempre me da gripe. Y yo siempre me quedaba así, le digo, ¿por qué? No, es que a mí siempre me da. Vienen las lluvias y yo paso con gripe y acabo súper mal. Y en realidad, todos los años. Tu pensamiento crea tu realidad. Todos los años. Entonces, yo una vez, hace unos años, le decía, oye, ¿por qué si siempre te enfermas no te vacunas? No, es que a mí no me hace nada. Le digo, bueno, no es que no te da gripe, pero por lo menos no te da así con la intensidad que te dan a ti. Le digo, ¿te puede ayudar? Y fue súper chistoso porque me hizo caso. Se puso la vacuna de la influenza y después viene un día y dice, qué maravilla, qué maravilla. Al fin ya estoy 2 años sin que me dé gripe porque yo tenía, ¿te acuerdas que yo odiaba que lleguen las lluvias y todo porque yo me enfermaba?
Entonces yo me daba cuenta que, porque yo me pongo, y no es que no me da gripe, no llego a ponerme como antes me ponía, o sea, cuando me agarraba una gripe, pues con toda esa gripe terrible que moqueas y todo, pero, y además me pongo por un tema con mi hija que es sumamente alérgica y que no puede estar contaminándose permanentemente de gripe. Pero en ella surtió realmente el efecto de que se puso y nunca más. O sea, dice, yo no sé lo que es la gripe, que bestia, como no era de que me digas antes y no hubiera pasado años. Entonces ella uno está se pone creando esa realidad. Y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta, que nuestro pensamiento crea nuestra realidad. Así lo que yo pienso es lo que yo siento, lo que yo siento es lo que yo genero y lo que yo vibro o genero es lo que yo atraigo. Somos campos, atraemos lo que nosotros estamos pensando. Ahí es donde viene el efecto placebo, que muchas veces se dice, pero en este caso estamos hablando del efecto nocebo. Exactamente eso. O sea, si yo creo que esto va a ser la catástrofe, si yo creo que esto nos va a fregar, esto nos va a dañar, pues nos va a dañar y nos va a fregar. Porque ese es mi pensamiento el que estoy atrayendo. Y porque además al pensar así, me paralizo, me inmovilizo y no hago nada. Entonces, obviamente, estoy dando luz verde a que todo pase. Pase y me pase por ahí, me pase llevando incluso a mí también, porque estoy ahí, o sea, me quedé en el miedo. Entonces, sí es súper importante entender que hay que aprender a gestionar. Yo siempre les digo a mis pacientes, les digo, para que entiendas un poquito cómo es esto del pensamiento, es como que si tú hicieras una lista en Amazon. ¿Okay? Entonces, ¿qué haces tú en Amazon? Dices, quiero esto, y mandas el pedido. Entonces, Amazon no te pregunta para qué, cómo, cuándo, si le gusta, si no le gusta, no te pregunta nada, solo te manda, perdón, lo con que tú pagues pediste, te manda lo que pediste. Lo que tú pediste. Eso pasa en la vida. Si tus pensamientos estás atrayendo que es problema, que todo va a estar mal, que va a haber conflictos, perdón, que no voy a poder salir de esto, pues eso te llega. Amazon no te pregunta, no te cuestiona, te llega lo que tú pides. Entonces, mucho ojo con la forma como estamos pensando, mucho ojo con lo que hacemos y hagamos algo positivo para que esto también se convierta en una realidad positiva. Así es, y con eso nos vamos a quedar. Yo creo que es importante esto de ver las cosas con tranquilidad, de aprender a gestionar ese miedo para volvernos parte de la solución. Y sobre todo, o sea, recordar que no somos islas, que somos parte de una comunidad, tenemos que aprendernos a dar la mano. La solidaridad siempre es positiva y siempre ayuda a resolver muchos conflictos, entonces a dejarle de tener miedo a la solidaridad, aprender a ejercerla. Sí. Eso nada más. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, Rodrigo Llanes, Pablo Guerra, Mayita Costa, Tatiana Villalba Pavón, que nos han acompañado, entre otros amigos más. Y nos vemos el próximo viernes con Ruta Emocional, aquí por Hoja de Ruta. No se despeguen mucho, que en la tarde hay entrevistas y análisis súper importantes aquí.